Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo. Hoy voy a daros un vídeo de opinión un poquito más largo porque a raíz de una conversación con una amiga, una buena amiga, surgió un poco la conversación sobre cuál iba a ser el papel de España en esta crisis bélica que estamos viviendo en Oriente Medio. Bueno, ella es una persona entendida, ¿no? Y me pidió un poco mi opinión. Y a raíz de otros vídeos que he visto, en canales que sigo y en otros que no sigo y que me han sorprendido, eh, negativamente me refiero. Los que sigo me han sorprendido positivamente. Algunos que no sigo me han parecido tremendos en sus conclusiones. Pues bueno, a raíz de esto, y aunque sabéis que la temática del canal sobre todo está orientada a los deportes de contacto, la autoprotección y la seguridad, he decidido hacer un poquito un vídeo que tiene que ver más con la geopolítica y la geoestrategia. En este vídeo os hablaré más como sociólogo, además de como profesional de la seguridad, y como aficionado, si lo queréis, a temas de geoestrategia, inteligencia y demás. Por supuesto, puedo estar equivocado. Hay muchas de mis opiniones que he cotejado con amigos militares. Esto no significa que yo tenga acceso a información privilegiada, ni muchísimo menos. Son solo amigos a los que les pregunto un poco cuando tengo alguna duda para despejar incógnitas y sobre todo para que cuando emito una opinión intentar no decir estupideces demasiado grandes. A veces no lo consigo. Un poco, la conversación con mi amiga surgió porque una compañera suya le preguntaba si España iba a entrar en guerra, que es algo que he visto en otros vídeos por ahí, y que qué iba a pasar ahora, ¿no? Como una especie de pánico a la Tercera Guerra Mundial y a un nuevo orden que nadie entiende. Yo voy a daros mi opinión empezando por deciros un poco que tenemos que reflexionar sobre de dónde venimos, ¿no? Para entender la situación actual hay que entender que el paradigma previo ha fallado o ha caducado, por ser más amable en el término, ¿no? Para entender la situación actual, veréis que desvío un poco la mirada, pero he tomado unas notas. Va a ser un vídeo un poco largo y no quiero saltarme nada. Y son temas en los que no quiero equivocarme, ¿vale? Como os digo, tenemos que reflexionar e irnos un poquito o retroceder 80 años atrás después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Imaginaos una Europa devastada en la que las grandes potencias creo que entendieron que había que cambiar cosas para no exterminarnos definitivamente y en la que además se hizo uso de un arma nuclear. No os olvidéis del caso japonés con Hiroshima y Nagasaki. O sea, fue algo absolutamente brutal, con millones y millones y millones de muertos, en un conflicto que casi arrasa el mundo, ¿no? Entonces, de esa experiencia tan traumática para la sociedad y para el ser humano, surgieron unos pilares fundamentales de posguerra. El primero fue la creación de un sistema institucional global, podríamos decir, con la fundación de la Organización de Naciones Unidas, que fue el primer paso para decir, bueno, vamos a intentar a través de la Unión evitar mediante la diplomacia y la unión de países una nueva guerra así, ¿no? Entonces generaremos un derecho internacional, una vía diplomática más amplia, si lo queréis llamar así, y un principio de cooperación entre estados que garantice, en principio, que esto no vuelva a pasar, ¿no? Después de esto, el segundo proyecto fue la construcción de un proyecto europeo, que dio lugar a la Unión Europea. La idea, o quiero creer que la idea de la creación de la Unión Europea fue generar en la Unión de Países Europeos la imposibilidad o intentar que no volviera a pasar lo que pasó en la Guerra Mundial y que los países dentro del continente no volvieran a esa situación. También creo que se entendió en su momento que la idea poco a poco de integrar economías, instituciones y mercados era una forma de, por decirlo de una manera un poco utópica si lo queréis, unificar un destino de Europa hacia algo más dentro del sentido común y la prosperidad que lo que supuso la Guerra Mundial. Y el tercer pilar un poco posapocalíptico, si lo queréis, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, fue una estructura de seguridad basada en su momento en dos pilares básicos, una estructura de bipolaridad que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, que luego dio lugar a un sistema de equilibrio de dos potencias que vivió bajo una tensión que denominamos Guerra Fría, ¿no? Guerra Fría.
básicamente esos dos bloques, nucleares ambos, dividieron el mundo en la tensión entre estas dos fuerzas y empezamos a trabajar en diplomacias y situaciones internacionales bajo el paraguas nuclear, ¿no? Bajo la idea de que si algo ocurría nos íbamos a ir todos a tomar por el culo, ¿vale? Que es el resumen. Es decir, la idea era que la disuasión nuclear evitara el enfrentamiento y dio pie, post Segunda Guerra Mundial, a, si lo queréis, una era nuclear. Era liderada por dos bloques que además eran bipolares también en las visiones del mundo, representando, digamos, una visión occidental capitalista, los Estados Unidos, y una visión en su momento más oriental y comunista, la Unión Soviética. Cuando en 1991 el comunismo cae, el eje de la Unión Soviética cae, el sistema bipolar desaparece. Y las democracias también se reestructuran después del comunismo, ¿no? En ese periodo, según cae el muro, parece que entra un periodo en el que el mundo entra en una estabilidad pretendida dominada por Occidente, por el mundo occidental, Estados Unidos a la cabeza y Europa, por qué no decirlo, con un papel también predominante. Eso no duró mucho, tampoco, porque si lo pensáis, en los últimos 20 años aproximadamente, el panorama internacional ha cambiado muchísimo, no es de ahora, pero la irrupción de nuevas rivalidades y de nuevos actores muy potentes se ha intensificado y también le ha quitado preponderancia a Estados Unidos, seamos sinceros. Fundamentalmente el actor con más empuje, porque al final es un mundo dominado por la economía, China. Pero la Unión Soviética está ahí, Rusia está ahí, la India está ahí, la Unión Europea está ahí. Es decir, antes había menos actores, ahora hay un montón de actores bastante poderosos. Y varios de ellos, incluyendo países diferentes, nucleares. En ese contexto se da la crisis actual, en la que la escalada entre la situación de Estados Unidos e Israel frente a Irán, en mi opinión, tiene mucho que ver con lo que podríamos llamar un síntoma de transformación muy profundo del orden mundial que tiene que ver con ese equilibrio de poderes del que estamos hablando, ¿no? La pregunta un poco que lanzaba esta amiga y que estuvimos hablando es que realmente esta escalada en Oriente Medio, como zona de contexto bélico, no solo Irán, ¿no? ¿Cómo puede afectar a Europa y en particular a España? Lo primero que hay que entender es lo que os he dicho. Estamos ante una crisis en Oriente Medio, pero que además forma parte de una transformación global que afecta también a Europa y por supuesto a España, ¿no? Como os digo, hemos pasado de un contexto dominado por una superpotencia a un sistema internacional muy competitivo y con rivalidades entre potencias y muchas tensiones regionales que además, os pongo un ejemplo, por ejemplo, de la tensión China-Taiwán oigo hablar poco. Y para mí, geoestratégicamente, es un tema delicadísimo y un equilibrio muy inestable. Es decir, hay muchos más actores y muchas más tensiones, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Y un retorno, de alguna manera, claro, a lo que sería, desde el punto de vista de la geopolítica, la disuasión militar, ¿no? Esta tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán se describe dentro de un cambio estructural y, evidentemente, aunque quedan miles de kilómetros de Europa, las consecuencias las vamos a vivir aquí, las vamos a sufrir aquí, se van a sentir aquí. En la economía y también en nuestra seguridad y en nuestra política exterior. Para entender un poco lo que está pasando, creo que estaría muy bien situar la situación actual dentro de la lógica estratégica de cada actor implicado, ¿no? Por un lado, para Estados Unidos, desde hace yo creo que unos 20 años, Irán representa un desafío a su presencia, a la presencia de Estados Unidos en Oriente Medio, que tiene buenas relaciones con muchos países, como sabéis, y básicamente Washington intenta por todos los medios que Teherán no se convierta en una potencia regional dominante, siendo su gran miedo que desarrolle capacidad nuclear. Esa es un poco la excusa, ¿no? Por su parte, Irán
eh, entiende que debe sobrevivir a una presión externa permanente liderada por Estados Unidos y sus aliados, y ha desarrollado también unas políticas de disuasión eh, también basadas en lo que puede hacer, ¿no? Evidentemente, Irán no es rival para el ejército estadounidense en un confrontamiento abierto, pero sí es verdad que ha desarrollado unas estrategias basadas en una guerra quizás o en una disuasión más asimétrica, en una guerra más híbrida, ¿no? Aparte de tema de redes de misiles, también una financiación de redes de milicias aliadas en distintos países de la región que juegan a la desestabilización continua. Y luego tiene una cosa muy importante de cara a luchar contra Occidente, que es la capacidad de presionar las rutas de la energía, ¿no? En este entramado tan complejo entra Israel, además de los estados del Golfo, Turquía y organizaciones armadas, como por ejemplo Hezbollah, que actúan como aliados indirectos de Irán. Es todo bastante complicado, ¿no? Incluyendo financiación de grupos terroristas, milicias, etc. El resultado que da, un equilibrio inestable, que podríamos llamar. Un equilibrio que se sustenta en unas patitas muy finas. No es una guerra total entre potencias, pero ya va mucho más allá de una simple rivalidad diplomática. Y es un escenario de presión constante. Incidentes militares, ataques indirectos y una competencia estratégica muy, muy marcada, ¿no? Al fin y al cabo, Europa observa desde lejos, pero observa con preocupación, porque lo que está claro es que lo que está ocurriendo afecta al mercado energético mundial. Y una cosa muy importante que es al equilibrio de seguridad del Mediterráneo y al equilibrio del transporte del petróleo por mar. En Hormuz, un bloqueo sería catastrófico para muchos países, ¿vale? Que ahora hablaremos más adelante de esto. En este contexto, la posición de España, a la que mucha gente, o he visto opinar a mucha gente, como si España no pintara nada, como si el hecho de haber desafiado abiertamente a Trump, no voy a entrar en política de España, no voy a entrar en si Pedro Sánchez tiene razón o la tiene, derechas e izquierdas, no entro en eso. Entro un poco en la geoestratégica, más allá de los partidos, que en mi opinión en España deja mucho que desear todos. Tanto el PP como Vox, como el PSOE, como Podemos, me parecen todos un poco la misma calaña, ¿no? Entonces, fuera de eso, España ocupa una posición estratégica heredada de años en la OTAN y años en la UE, que no hay que perder eso de vista, ¿no? Y creo que esa posición a veces es más importante de lo que se percibe. Ahora nos van a dejar tirados y nos va a invadir Marruecos. Me parece que a veces se emiten opiniones alegremente, ¿no? No hay que olvidar que España es al mismo tiempo un país atlántico, mediterráneo y europeo. Y que junto al Reino Unido, país nada desdeñable, controlamos el estrecho de Gibraltar, o el acceso, que no deja de ser una de las rutas marítimas más importantes del planeta. Eso no se puede olvidar. Dentro de eso, nuestro territorio alberga algunas infraestructuras claves, y digo claves para la OTAN. No penséis, o es mi opinión, que porque hayamos desafiado a Estados Unidos estamos solos en el mundo y cualquiera va a venir a invadirnos, porque eso no es así. Las bases de Rota y Morón, que son las que han suscitado el enfado del Hombre Naranja, son fundamentales para las operaciones logísticas de la OTAN, para la proyección militar y sobre todo para la defensa del flanco sur, perdonadme, de la Alianza Atlántica. La Armada Española no deja de ser una de las más relevantes del Mediterráneo occidental. Me refiero, a lo mejor somos la sexta o octava potencia bélica dentro de Europa. No, sería absurdo pretender que España es una potencia militar. Pero bueno, ahí está, la Armada Española no deja de ser también una de las más relevantes del Mediterráneo occidental y participamos activamente en misiones OTAN y de la Unión Europea. No somos tampoco el último mono del mundo, ¿vale? Es decir, no somos una gran potencia global, como os digo, porque sería absurdo decirlo, pero tampoco somos un actor periférico desdeñable que no valga para nada, para la OTAN o para la Unión Europea. Es decir, dentro del entramado de la seguridad global y europea, somos una pieza importante.
El territorio español, en casos graves de crisis, además, no deja de ser o funcionar como una plataforma logística. No deja de ser también una retaguardia operativa y una especie de nodo o nudo estratégico que une Europa, el Atlántico y el norte de África, porque somos los más cercanos al norte de África, a la zona del Sahel, como sabéis, y eso nos da un papel estratégico importante, más allá de que estemos en desacuerdo con, como os digo, con el señor Naranja. Dentro de esto, un poco, como os digo, que puedo estar equivocado, abierto hasta en los comentarios para que me digáis, ¿cuáles son los riesgos de conflicto, ¿no? Para España? Vamos, pues me decía esta chica que su amiga le había dicho, pero vamos a entrar en guerra. España se va a ver arrastrar a una guerra. Yo no sabría muy bien qué deciros, pero creo que, siendo realistas, el riesgo de que entremos en un conflicto bélico abierto, creo que es bajo. Y espero no equivocarme. ¿Significa que España está al margen de esto? No. Significa que creo que es poco probable que entremos en un conflicto abierto. Lo que pasa que sí es verdad que creo que entraremos en un formato de conflicto híbrido y de presión híbrida, que es un poco lo que os comentaba. Los conflictos en la era moderna no son a misilazos necesariamente, ¿no? ¿A qué me refiero por conflictos de presión híbrida? Ciberataques, sabotaje económico, ataques a infraestructuras críticas, la instrumentalización de los flujos migratorios y la tensión en zonas marítimas. Nosotros también es verdad que tenemos un problema con la zona de Ceuta y Melilla y Marruecos, aunque estratégicamente con Marruecos últimamente nuestras relaciones han sido bastante buenas, no deja de ser una cuestión ahí que está en el aire. El tema de la tensión migratoria es otro tema importante desde el norte de África. Y aunque la situación de cooperación actualmente es intensa, sigue estando ese trasfondo de cuestiones sensibles como Ceuta, Melilla o la competencia geopolítica en el norte de África, donde también hay ejércitos importantes. Se habla poco de Argelia. Argelia tiene un ejército muy a tener en cuenta, probablemente el más potente de África. Y los tenemos bien cerquita. Ahí lo dejo. La probabilidad de guerra abierta que le planteaba esta mujer a mi amiga, a ver si Marruecos ahora nos invade, yo creo que es baja, yo creo que es muy alarmista eso. Es verdad que hay fricción cultural histórica y es verdad que debe ser uno de los principales focos de atención para la defensa de España, pero tampoco creo que nos vayan a invadir mañana. Como os digo, espero no equivocarme. Todo esto que estoy yendo, o por lo que estoy pasando un poco rápido, nos lleva a una reflexión un poquito más amplia, ¿no? Que sería, y como sociólogo estoy de acuerdo, una situación en la que nos internaríamos en una especie de Guerra Fría 2.0, ¿no? Aunque el mundo es más complejo que en el siglo XX, sobre todo por la tecnología, lo realmente importante es que ya no existen dos bloques cerrados ni una bipolaridad, ¿no? Hay múltiples potencias en el sistema internacional, alianzas flexibles y sobre todo una intensa competencia tecnológica, energética, económica y militar. Es decir, estamos entrando en una era que tiene tres tendencias muy marcadas. La primera parece ser, por desgracia, el retorno a una geopolítica dura. Venimos de una era un poquito más flexible y ahora muchos países y grupos de países se están posicionando de una manera más dura, ¿no? Geopolíticamente. La energía, las materias primas, las posiciones geográficas son los elementos centrales de poder y hay un resurgimiento militar para defenderlo y un poco asentar los papeles de cada país frente a los demás, ¿no? El gasto militar, por tanto, que sería la segunda parte de esto, se dispara para potenciar las posiciones de disuasión frente a otros países, ¿no? Muchos países europeos, como sabéis, están reforzando sus fuerzas armadas después de décadas de reducción. En mi opinión, en Europa, el caso más importante es Polonia. Polonia ahora mismo estoy convencido, esta también es mi opinión, si queréis me la rebatís, que es el ejército más potente de Europa por delante de Alemania, por ejemplo, creo, ha hecho una inversión brutal en defensa y Polonia en este sentido ha hecho los deberes.
En España estaremos en torno, creo que a un 2%, no llegamos al 5% que nos exigían por ahí. Sí creo que en esto, nos guste o no, tendríamos que hacer también los deberes y ponernos la pila para estar a la altura de las circunstancias. Y el tercero, la tercera pata, ¿no? La tercera de estas tendencias que caracterizan esta nueva fase es una aparición de conflictos híbridos desde la economía, ¿no? Donde la economía, la información y el ciberespacio se han convertido en campos de batalla que antes estaban más... Bueno, la energía siempre lo ha sido, quizás y la información, pero con el acceso masivo a la información en Internet y el ciberespacio, entendido como campo de batalla por ciberataques y ciberdefensa, se han convertido en campos de batalla nuevos que permiten estar en guerras en segundo plano. Es decir, se pueden vivir guerras híbridas sin necesidad manifiesta de que estemos tirando misiles. Es una cosa que también tenéis que entender. Es posible que ya estemos en guerras, pero se libran en otros campos de batalla. Un poco por concluir este vídeo breve, aunque ya se ha ido un poquito largo. España tiene que asumir una realidad fundamental, en mi opinión. Por posición geográfica y pertenencia a la OTAN y a la Unión Europea, forma parte del sistema de seguridad occidental sí o sí. Y esto implica unas responsabilidades, pero también oportunidades. Si jugamos bien nuestras cartas, podríamos convertirnos en un actor cada vez más relevante por nuestra posición geoestratégica, sobre todo en la seguridad del Mediterráneo y en la defensa europea, en la parte sur, evidentemente. Y si desarrollamos capacidades militares modernas, que es un poco lo que os digo que tenemos pendientes, ¿no? Los deberes pendientes, y la gestionamos de mano de una política exterior coherente y una estrategia clara dentro del nuevo entorno geopolítico, podríamos posicionar de una manera nueva y creo que prometedora para el país. ¿Qué ocurre? Que no tengo demasiada fe en nuestros políticos. También os lo digo. Pero esa sería un poco la conclusión. Tampoco estamos al borde de la extinción, creo. Sí creo que los próximos 10 años van a ser muy convulsos. Nos van a llevar a un nuevo paradigma geopolítico y geoestratégico. Pero España no está en mala posición frente a la opinión de mucha gente que piensa que estamos acabados. Tenemos un gobierno que no funciona, pero porque tenemos una clase política en general, como os he dicho antes, que no funciona. No es una cuestión de izquierdas y derechas, que además creo que como país nos ayudaría muchísimo saltar ese argumentario, que nunca nos ha hecho ningún bien. Y como país moderno nos estamos enfrentando a una gran lección, ¿no? La crisis actual lo que nos dice es que la estabilidad internacional que dábamos por sentada en los últimos años, bajo el paraguas estadounidense y cierta sociedad del bienestar, ahora mismo ya no puede darse por sentado. Esa es un poco la conclusión. Y dentro de eso España va a tener que reposicionarse, generar nuevas alianzas. Siempre he pensado que el puente con Latinoamérica es fundamental, en el caso de España, además como intermediario para Europa, por una cuestión cultural y del idioma. Pero a lo que voy, lo que dábamos por sentado hace poco ya no se puede dar por sentado. Y tenemos que reposicionar. Y en esto, Europa, como entramado de países interrelacionados por múltiples factores, va a tener que hacer los deberes para desarrollar una nueva posición geoestratégica y de fuerza, ¿no? Y España, dentro de Europa, va a tener que reposicionarse si quiere progresar y seguir segura. En resumen, no creo que vayamos a entrar en una guerra abierta, España al menos, pero sí creo que la inestabilidad va a ser muy grande y además también creo que, como otras veces que le ha pasado a Estados Unidos cuando entra en el avispero dando hostias, la cosa se va a enquistar y va a durar mucho, porque es una cosa que ya le pasó en Irak, que le ha pasado en Afganistán, y que no sé si no pondera o pondera demasiado bien es lo que busca, porque no sabría qué deciros exactamente. Bueno, espero que mi opinión os haya servido de algo, por lo menos para poner algún comentario criticándola o estando de acuerdo, o para hablarlo con unos colegas tomando un café. Seguiré subiendo vídeos en esta línea dentro de la supervivencia urbana, pero también de la seguridad, porque ahora mismo la situación genera inseguridad en los españoles, ¿no? Y un poco hasta de paranoia, ¿no? Y si hablamos de supervivencia, pues también tenemos que hablar del entorno que nos rodea. Como os digo, espero que os guste, suscribiros,
echar un vistazo a los podcasts, que hay gente muy interesante, militares. Seguiremos subiendo material en ese sentido. No dejéis de prepararos, no dejéis de entrenar, no dejéis de cuidaros y no dejéis de verme, que no cuesta nada. Suscribirse y compartir no cuesta nada. Un abrazo y gracias por ver el vídeo.